Amigos, muy buenas tardes. Estamos en una videoemisión más del informativo El Pico del Águila, periodismo comunitario independiente, periodismo de reflexión. Estamos ya en la tarde de este viernes 11 de agosto del año 2023 y vamos a una sección más de recalentado de noticias en una emisión vespertina. Pues hay bastantes cosas que comentar, amigos, amigas, de lo que está aconteciendo en nuestro país. Es notorio, es importante, más bien es importante hacer notar cómo en este sexenio estamos viviendo las noticias de una manera vertiginosa, lo que no se daba en los gobiernos prianistas, donde pues no había mucho sobre qué informar, porque ellos no informaban a la nación de nada. Aquí el presidente, a través de sus conferencias matutinas, cada día saca información relevante, importante, y no se diga los actos de gobierno que está realizando el presidente. Pero bueno, vámonos directamente a este recalentado de noticias que tenemos aquí, pues una gama de noticias que comentar. Vamos a iniciar con la noticia número 1, que dice: se reduce la pobreza en México. Y esto es que, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, durante estos 4 años, un poquito más de 4 años de gobierno de la 4T o un poquito menos, se ha reducido la pobreza, y nos da el dato de que en el año 2018 la pobreza estaba en un 51.9%, y a este 2023 la pobreza se ha reducido y ha llegado a un 46.8%. El número cerrado sería de un 52, bajó a un 47. Y podemos decir que hay 7 puntos que han bajado aquí. La pobreza: 47, 48, 49, 50, 51, 52. 5 puntos. 5 puntos porcentuales que el gobierno de la Cuarta Transformación ha logrado reducir la pobreza. Y esto es merced a la implementación de los programas sociales que el gobierno ha echado a andar. Muchos de ellos, como saben, ya se convirtieron en leyes constitucionales, como es la pensión universal a los adultos mayores, la pensión universal a las personas con discapacidad, y también el apoyo a los estudiantes a través de las becas. Y también hace notar el gobierno, el presidente de la República, que también se debe al combate a la corrupción. Gracias a esto, dice el presidente, que se ha logrado reducir en estos 5 puntos porcentuales la pobreza desde que está gobernando la Cuarta Transformación a través del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido de Morena. Y también resaltan los datos que, a pesar de la crisis pandémica que enfrentamos, pues desde finales de 2019, todo el 2020, que fue gravísima esa situación, 2021, 2022, a pesar de la pandemia, México ha reducido la pobreza, y también a pesar de un evento internacional que no tiene que ver ahí el gobierno mexicano, como lo es la guerra que hay en Ucrania en contra de Rusia. O sea, a pesar de pandemia y a pesar de la guerra que encarecen la vida en todo el mundo, me refiero a la guerra y también a la pandemia, aún así, México, este gobierno de la Cuarta Transformación, ha reducido la pobreza en 5 puntos, del 52% bajó al 47%. Bravo, creo que es un buen logro. Y también podemos destacar que pasa a ser una realidad esa frase que el presidente creó desde ahora, yo creo que unos 5 o 6 años, o si no es que desde antes, yo creo que desde antes, desde su campaña presidencial del 2006, cuando decía: por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, ha dejado de ser una frase, o ahora esta frase, por decirlo de otra manera, pasa de ser una frase a ser una realidad. Reducir la pobreza cuando los gobiernos del PRI y del PAN encarecían la vida año con año. Y los salarios mínimos, que se han duplicado cuando menos desde que entró la Cuarta Transformación, es otro ejemplo de cómo se ha gobernado bastante bien a través del lema: primero, por el bien de todos, primero los pobres. Tenemos la noticia número 2, que es: juez corrupto pretende amordazar al presidente, pero el presidente le contesta con una carta. Recordarán que Xóchitl Gálvez se inconformó
y no quería que el presidente la mencionara con todos sus negocios turbios cuando fue gobernante en la Benito Juárez, y también en la Miguel Hidalgo, perdón, cuando fue ella jefa delegacional en 2015-2018 en la Benito Juárez, los negociazos que hizo para sus empresas siendo ella la jefa delegacional. Esto Xóchitl se inconformó y el INE la avaló. El tribunal lo ratificó de que el presidente ya no debiera mencionarla. En su primera instancia, el tribunal le dice al INE que tiene que revisar porque no encontraba el INE faltas de que Xóchitl acusó de violencia de género del presidente en contra de ella. El INE dice que no encontró esas agresiones y el tribunal se queja ahora a Xóchitl ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y le manda al INE que revise nuevamente, y esta vez el INE, que parece que no ha cambiado mucho ahora con Guadalupe Tadei al frente, sí sanciona al presidente prohibiéndole que hable de Xóchitl Gálvez. Bueno, el juez corrupto Martín Adolfo Santos Pérez, que es el juez octavo de distrito en la materia administrativa, pretende callar al presidente, pero no nada más a él, sino también, como bien lo dijo el presidente en su conferencia matutina del martes, también quiere callar al sistema de administración tributaria, Hacienda, a la unidad de inteligencia financiera y también a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tienen estos datos de cómo la señora Xóchitl Gálvez se ha enriquecido desde que pertenece al gobierno. Más de 1,400 millones de pesos que el presidente logró documentarle a esta señora. Y el juez Martín Adolfo Santos, juez del distrito octavo, juez octavo de distrito en materia administrativa, sanciona al presidente de que no puede mencionar a la señora Xóchitl Gálvez. Y el presidente le contesta, puesto que fue acusado por este juez corrupto, lo acusa al presidente de esparcir discurso de odio y de tener una malicia efectiva. Pero el presidente le contesta que la malicia es del juez. Y en esa conferencia matutina le dice, lee la carta que le mandó de respuesta a este juez que le hace esas acusaciones y le dice: usted es el que hace la malicia efectiva, puesto que protege a delincuentes amparándolos para que salgan libres. Usted promueve los intereses privados que dañan al interés público y al pueblo, dándole amparos a las grandes empresas en sus intereses creados y mezquinos que van en contra, como lo vamos a ver más adelante, de la salud del pueblo mexicano. Usted, le dice el presidente a este juez corrupto, dio la suspensión jurídica al Chapo Guzmán en años anteriores para que no fuera extraditado a los Estados Unidos. Además, usted ordenó descongelar las cuentas del exalcalde panista en Benito Juárez por la investigación del cártel inmobiliario, donde se ha mostrado una gran corrupción de los panistas. No dijo el nombre presidente, pero creo que se refiere a Eric von Roerich, que está preso actualmente, precisamente porque hay un empresario que entró a las tranzas del cártel inmobiliario, lo echó de cabeza. A él se refiere. Y este juez corrupto descongeló las cuentas de Eric von Roerich, y aquí demuestra que él es, este juez Martín Adolfo Santos Pérez, el que hace la malicia efectiva al liberar y proteger a delincuentes. Además, el presidente también le dice: usted ordenó modificar el plan de vacunación de la COVID-19 en su etapa más crítica, acusando o argumentando que ese plan de vacunación era simplista. ¿Qué nos revela esto, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila? Este es un acto criminal, no lo dice el presidente, lo digo yo. Cuando el presidente y la Cuarta Transformación lanzaron el plan de vacunación en la etapa más crítica de la COVID-19, me refiero a 2020-2021, este juez quiso suspender y modificar el plan de vacunación diciendo que era simplista. Nada más para que veamos bien las cosas. Este era un acto criminal y la idea es que nosotros tenemos que decirlo tal y como es. ¿Cómo pretendió suspender el plan de vacunación este corrupto juez en su etapa más crítica, que pudo haber afectado al doble a la salud y fallecimientos de la población mexicana? Pero bueno, ese es algo más que el presidente le contesta en su carta.
Además le dice, usted permitió que las grandes empresas tabacaleras, que cabildean muy bien en la Cámara de Diputados y Senadores, diputados sobre todo, para convencerlos de que defendiera sus intereses, dice usted ha favorecido a esas grandes empresas que cabildean muy bien por sus intereses económicos y que estos se impusieran a la salud pública, autorizando la venta de los cigarrillos electrónicos conocidos como vapeadores, que tanto daño causan a la salud de los mexicanos. Y esto se vio en específico en una conferencia matutina meses atrás, donde explicaron médicos especializados el daño terrible que se le hace a la salud de los jóvenes, que son quienes más consumen los famosos vapeadores, precisamente el consumo de estos productos. Y este juez amparó a las empresas tabacaleras para que no suspendieran la venta de los vapeadores, porque el presidente lo dijo en una conferencia matutina, se opuso a que se siguieran distribuyendo estos vapeadores, y este juez los amparó. Otro acto criminal de este juez octavo de distrito en la materia administrativa, y que la población, si no se les dice, no se da cuenta. Nada más para que vean el tipo de moral, si es que se le puede llamar así, que tienen estos jueces vendidos, que poco o nada les interesa la salud de la inmensa mayoría de los mexicanos, pues estos jueces prefieren corromperse y amparar a las empresas. ¿Y ustedes creen que este amparo es a santo de nada? ¿Se imaginan cuánto dinero se llevan estos jueces por debajo del agua por amparar a estas empresas que perjudican la salud de los mexicanos? Caray, pueblo, es para que te pongas a reflexionar sobre los actos criminales de jueces como este. Bien, también dijo el presidente que este juez pretendió suspender el programa piloto del plan escolar, del plan de estudios del 2002 al 2023, tocante en lo que respecta a los niveles de preescolar, de primaria y de secundaria, que por cierto, lo que está viendo ahora, y espero hacerles un reportaje especializado sobre los libros de texto y la nueva escuela, que así se llama este proyecto de la 4T, que se va a echar a andar a partir de finales de este mes. Vamos a ver lo interesante que es. Pero bueno, este plan de estudios, este juez también trató de frenarlos. Esto lo contesta el presidente en su carta a este juez, que vamos a repetir su nombre, que no me lo aprendo. Martín Adolfo Santos Pérez. Martín Adolfo Santos Pérez es un criminal, con todos los amparos que ha hecho y los intentos que ha hecho por frenar aquellos actos que pueden dañar la salud del pueblo. Me atrevo a decir que ha hecho actos criminales a través de los amparos que ha dado este señor. El presidente también le dice que echó abajo la prohibición de que las empresas incluyeran personajes infantiles en los empaques de sus productos chatarra. Es decir, el presidente había prohibido que estas empresas, para jalar la atención de los niños, usaran personajes de los cómics en sus empaques para que consumieran más estos productos que tanto dañan la salud de los niños, de la gente en general, con el exceso de sales, el exceso de sodio, el exceso de calorías. Y este juez echó abajo el que las empresas usaran ese tipo de imágenes. Si no lo han hecho las empresas es otra cosa, pero el juez protegió a las empresas, evitando la prohibición que había hecho el gobierno de que usen a los personajes infantiles para jalar a los niños a ese consumo. Además, el juez también le dice que trató de impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta el año 2024, cuando estaba por formarse la Guardia Nacional. Y este juez, Martín Adolfo Santos Pérez, trató de evitar que entrara en vigor la participación de las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública. Y también termina el presidente diciendo que estos jueces se escudan en que son supuestamente defensores del Estado de Derecho, argumentando que la ley es la ley, queriéndola aplicar a tabla rasa, sin atender al espíritu de justicia, y que solo usan precisamente ese pretexto del Estado de Derecho, que en realidad es un Estado de chueco, puesto que están protegiendo a los intereses privados
y particulares en contra del bien público, del bien general y en contra de la salud del pueblo mexicano. Pasamos a la noticia número 3. El gobierno de la Cuarta Transformación recupera Mexicana de Aviación. Esta empresa que había vendido el presidente, creo que fue en el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón, cuando se vendió esta gran empresa de aviación que era Mexicana de Aviación. Y el gobierno mexicano, el gobierno de la Cuarta Transformación recupera precisamente a esta empresa, beneficiando a 7,000 ex trabajadores, bueno, ya ahora serán trabajadores, que eran de Mexicana de Aviación, 7,000 trabajadores que van a ser indemnizados con una cantidad de 815 millones de pesos. Se van a repartir entre los 7,000 trabajadores, porque ellos sostenían una lucha cuando fue suspendida Mexicana de Aviación. Entonces, repito, la compra que hizo el presidente nuevamente de Mexicana de Aviación, hacer la empresa rentable del Estado, beneficia a 7,000 trabajadores con un pago de indemnizaciones de 815 millones de pesos que se van a repartir entre estos trabajadores. Y nos dice también que, que en septiembre próximo, ves que ya está por entrar, comenzará la venta de boletos de esta empresa para que se reinicien los vuelos con 20 destinos nacionales, y los boletos van a ser vendidos con hasta un 20% más baratos de los de otras empresas de aviación. Y más que nada también resalta el presidente en esta carta que le contesta al juez y que a nosotros nos platica en su conferencia matutina de días pasados, que la empresa va a iniciar con una flota de 10 aviones de nueva generación de los Boeing 713-800. Este es el nombre técnico de esos, cada uno de esos 10 aviones que van a estar al servicio de los que gusten de viajar por el aire. Y vamos a hacer notar aquí que todavía hay mezquinos que dicen que el presidente no ha hecho nada. Pero, ¿qué diferencia, y queremos remarcarlo, del gobierno que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación, con los gobiernos del PRI y del PAN, donde se hablaba de la venta de empresas estatales a los privados, cuando se hablaba de privatizaciones de empresas de gobierno que se iba en la iniciativa privada? Y en cambio ahora el proceso es al revés. Se recuperan empresas estratégicas, como lo es Mexicana de Aviación, como es la creación del Tren Maya, que también se recupera una empresa ferroviaria, la creación del aeropuerto que no se va a privatizar, el Felipe Ángeles. Todo eso nos habla de un proceso contrario al proceso de privatización que tenía el PRI y el PAN. ¿Qué diferencia hay de gobierno a gobierno? Punto número 4, noticia número 4. Fraude del PRIAN y su Consejo Ciudadano en su proceso interno. Vaya novedad de que practican el fraude hasta entre ellos mismos. Y me refiero a su proceso interno del Frente Amplio por México, donde van a sacar al supuesto abanderado, abanderada, que ya sabemos que es Xochitl Gálvez, y armaron toda una farsa para dar a entender, engañar al público de que estaban haciendo un proceso limpio, ciudadano, de que iban a ser los simpatizantes de esos partidos, el PRI y el PAN, el PRD, quienes iban a decidir quién nos iba a representar como candidato o candidata a presidente en el próximo año. Pero, oh sorpresa, ya hay inconformidades, en concreto de un diputado federal panista que responde al nombre de Jorge Luis Preciado Rodríguez, diputado federal y que además ha sido diputado local en su estado Nayarit, que ha sido también gobernador de su estado Nayarit y ha sido también senador y actualmente es diputado. Pero bueno, Jorge Luis Preciado Rodríguez ha renunciado a 29 años de militancia en el PAN porque reclamó las trampas de Marco Cortés y de Alito Moreno, que ya decidieron desde mucho antes que Xochitl Gálvez va a ser la ganadora, y arman esta farsa y le roban firmas a Jorge Luis Preciado, panista, y él renuncia, puesto que cuando se conforma en contra de Marco Cortés les dice desde antes de que se supiera que iban a pasar a la siguiente etapa Xochitl Gálvez y Santiago Krill por el PAN,
Beatriz Paredes Rangel y de la Madrid por el PRI, desde antes que se supiera que ellos iban a pasar a esta etapa de su proceso interno, Marcos cínicamente le dijo: pues fíjate que las cosas están así, es más, te voy a decir quiénes van a pasar. Y ahí dio los nombres de estos 4 personajes, antes de que supuestamente el conteo de las encuestas los dieran por ganadores, por decirlo así, y pasaran ellos 4. Entonces, Jorge Luis Preciado le contesta: yo no estoy buscando chamba, porque Marco Cortés le dice: no, pues vete a buscar a Xochitl Gálvez y si gana, a ver qué puesto te da. Y Jorge Luis Preciado se molesta y dice: oye, si yo no estoy buscando chamba, yo tengo mis empresas, yo lo que quiero es que se corrijan. Y otro episodio del mismo tema es una encuesta, una entrevista telefónica, una llamada telefónica que Jorge Luis Preciado le hace a la empresa que estaba haciendo el recabamiento digital electrónico de las firmas que ellos estaban sumando. Y absurdamente la empresa no le da los datos que pide Jorge Luis Preciado. Lo manda con los organizadores, entiéndase Alito y Marco Cortés, y que ellos le digan, porque creo que Jorge Luis Preciado pedía algo muy justo: dime cuál es mi conteo de firmas, puesto que yo metí más de 300,000 firmas y no se las quieren dar. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque el fraude del PRIAN es que esas firmas de Jorge Luis Preciado se las quitaron a él y se las dieron a Xochitl Gálvez. Por eso no le dan el conteo final de las firmas que recabó Jorge Luis Preciado. Miren, amigos, si la cosa fuera derecha, la empresa diría: mira, no hay ningún problema, tú tienes tantas firmas, fulano tiene tantas firmas, sutana tiene tantas, perengano tiene tantas firmas, ese es mi conteo que yo tengo, no hay ninguna trampa aquí. Pero cuando no le dan el número de firmas que logró juntar y que como lo dijo Jorge Luis Preciado, yo las tengo físicamente y sé que son 300,000 firmas, ¿por qué no me quieren dar ese dato? Lo están ocultando porque esas firmas no le van a decir a Jorge Luis Preciado, la empresa, que Alito Moreno y Marco Cortés le ordenaron que esas firmas que él sacó y otros se las pasaron a Xochitl Gálvez. Gene figura hasta la sepultura. No va a cambiar el PRI y el PAN en los fraudes que hasta en ellos mismos se trampean. Y como dice el dicho, de que la perra es brava, hasta los de casa muerden. Pero bueno, vamos a la noticia número 5. Más que noticia, aquí es una especie de cerrar el recalentado de noticias. Memes en la red. Hay 2 memes que quiero comentarles rápidamente. Vámonos con el primero. Hay un meme en las redes sociales que dice: termina temporada de expertos en libros de texto y educación, refiriéndose a los fachos y a sus simpatizantes que están criticando los libros de texto y que ahora pasan por expertos en esos libros de texto. Y el meme dice: se acaba temporada de expertos en libros de texto y educación, inicia temporada en expertos en aviación. Esto por la compra que hizo el gobierno de México de Mexicana de Aviación, y que ahora están criticando los fachos y sus simpatizantes la compra de esa empresa ahora mexicana, y que se acabó la temporada de que ahora eran expertos, como antes fueron expertos en derechos humanos, fueron expertos en ser feministas y fueron expertos en muchas cosas. Entonces este meme dice: se acaba para los fachos y sus simpatizantes, se acaba la temporada de expertos en libros de texto y educación e inicia temporada de expertos en aviación. Segundo meme: felicidades a la 4T, nos dice por ahí, pues lograron que millones de personas leyeran en una semana todos los libros de texto. Entonces, felicidades 4T por este milagro de hacer que los fachos y sus simpatizantes leyeran todos los libros de texto en una semana para que estuvieran criticando los libros de texto y convertirse ellos en los expertos en libros de texto y en educación. Pues amigos, esta fue una videoemisión nocturna del informativo El Pico del Águila en su sección recalentado de noticias. Les informo que no me acaban de elaborar a Juancho Ratón, que está ansioso por participar en estos noticieros comunitarios a ras de suelo de Ciudadano Medio, y próximamente tendremos a Juancho también ya con sus intervenciones. Van a ver cómo se va a agarrar bien de bajada a los políticos de todos los partidos políticos. Amigos, me dio mucho gusto estar en esta noche de fin de semana con ustedes a través del recalentado de noticias. Que tengan ustedes un excelente fin de semana
Y ya saben, nada con exceso, todo con medida, coman frutas y verduras. Muy buenas noches.